Amén, hermanos, Jesús es nuestro Señor. Yo estoy aquí en esta grabación para revisar con ustedes el mensaje 5 que fue dado por nuestro hermano André Dong, cuyo título fue La voluntad de Dios, vuestra santificación. El tema general de esta conferencia es Dios nos llama para su reino y gloria. Alabado sea el Señor por la palabra que hemos oído. Inclusive, hermanos, es siempre bueno recordar nosotros el trasfondo que fue extensamente enfatizado. La iglesia en Tesalónica era una iglesia nueva que estaba en sufrimiento por la pérdida de muchos hermanos ahí muriendo. Entonces eso entristecía a la iglesia. Entonces ahí Pablo muestra el fundamento, la estructura de la vida de la iglesia, la fe, el amor y la esperanza, con el enfoque principalmente en la esperanza de la vuelta del Señor. Entonces, aún en provaciones, nosotros tenemos una gran esperanza, que es el regreso de nuestro Señor. ¡Qué esperanza maravillosa! Y con respecto a este primer mensaje del hermano André, la voluntad de Dios, vuestra santificación, yo voy a tener comunión con ustedes con respecto a esta palabra, cómo aplicarla en nuestro día a día. Primera Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os abstengáis de la prostitución. Hermanos, nosotros vimos que las situaciones en Tesalónica era una situación bien depravada. La sociedad era bien inmoral, promiscua. La sexualidad de manera permisiva y pecaminosa, expuesta en todo. Y no era diferente a los días en los cuales vivimos hoy. En ese cuadro de tan grande promiscuidad que los hermanos de Tesalónica vivían por causa de la cultura y de la idolatría de la época, Pablo vino a traer para los hermanos esa grande revelación, esa grande verdad que la voluntad de Dios para ellos era la santificación. Entonces, hermanos, es necesario ser santificado. Por un lado, como el hermano André explicó en el mensaje, Dios nos santifica de una manera posicional. Primero estábamos de una situación totalmente inmunda. Estábamos en una posición inmunda, en pecados. Y Dios nos quita de esa posición y nos coloca en una posición santa. Cuando creímos en Él, somos transferidos. 1 Corintios 6:11. Y después de describir varios pecados groseros, no voy a entrar en detalles, Pablo dice así: tales fuisteis algunos de vosotros. En 1 Corintios 6:11. Mas vosotros os lavasteis, fuisteis santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, gracias al Señor, nosotros somos posicionalmente santificados. El Señor nos colocó en la vida de la iglesia, donde ahora tenemos la condición de hacer ese trabajo de santificación en nuestro día a día. Como el hermano André también explicó, nuestra santificación necesita disposición, santificación disposicional, nuestra alma. Entonces, hermanos, ¿cómo es que esta santificación puede acontecer? Yo también me preguntaba esto. ¿Cómo es que yo puedo ser más santo? ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que yo puedo ser santo? Yo quiero ser santo. Yo sé que Dios se agrada cuando yo tengo un vivir santo. Mas, ¿cómo yo puedo vivir esa vida santa? En esta conferencia está siendo dado para nosotros más un poco de revelación de lo que es un vivir santo, de cómo tener ese vivir santo. La clave, hermanos, está en no confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, en nuestros años de la vida de la iglesia, mas sí confiar en el poder del Evangelio. Gracias al Señor. Yo voy a leer para usted 1 Tesalonicenses 1:5, que dice: porque nuestro Evangelio no llegó hasta ustedes tan solamente en palabra, mas sobre todo en poder, en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que confiar en el poder del Evangelio, confiar en el trabajar del Espíritu Santo en nosotros, gracias al Señor. Entonces, si yo creo en ese poder del Evangelio, Dios puede operar esa santificación, esa transformación en mí. ¿Cómo es que yo puedo vivir esa vida santa? ¿Qué puedo hacer entonces? Yo rumié antes de los mensajes, rumié harto lo que yo iba a hablar con ustedes, para que pudiésemos estar bien afinados y sintonizados. Ahí, en la comunión, ahí recordamos Mateo 25, cuando habla la parábola de las 10 vírgenes.
que si usted recuerda, 5 eran prudentes y 5 eran necias. ¿Qué era de diferente entre ellas? Ambas, tanto las prudentes como las imprudentes, tenían aceite en sus lámparas, representando que eran salvas. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Entonces las lámparas de ellas estaban con aceite. Implicaba de que ellas eran salvas. Ellas tenían al Señor dentro del espíritu de ellas. Mas 5 eran prudentes y 5 eran necias. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Las prudentes tenían, además del aceite que tenían en la lámpara, tenían aceite en su vasija, que tipifican nuestra alma, nuestra persona. Hermanos queridos, además de tener aceite en el espíritu, es necesario tener espíritu en nuestra alma. Eso quiere decir que el espíritu tiene que extenderse. El espíritu del Señor que está en nuestro espíritu, aquel que está unido al Señor es un espíritu con Él. En nuestro espíritu el Señor está habitando, mas eso tiene que pasar a nuestra alma, llenar nuestra alma. ¿Cuáles son las características de estas vírgenes? Ellas amaban al Señor. Ellas aguardaban la llegada del novio. Ellas buscaban al novio. De la misma forma, nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer para poder nosotros ganar más santificación, más de la naturaleza santa del Señor? Nosotros necesitamos amar al Señor, vivir una vida que aguarde al Señor. Este mundo está yendo de mal en peor y está encaminado hacia el fin, donde usted va a enfocar su energía, su dedicación. Va a enfocar eso en el Señor o en las cosas de este mundo. Vamos a hablar un poco más sobre las cuestiones de vivir una vida normal. Nosotros no vamos a dejar de trabajar. Debemos continuar trabajando hasta que el Señor nos llame para ser colportor o para estar en tiempo integral. Mas cuando el Señor regrese, nosotros vamos a estar trabajando. No vamos a dejar de trabajar. Mas, aún así, hermanos, teniendo un trabajo, una empresa, ¿para qué es que es ese trabajo? ¿Para qué es esa empresa? ¿Para quién es ese trabajo, esa empresa? Hermanos, todo lo que nosotros hagamos es para el Señor. Tenemos que poner en primer lugar al Señor, su reino, su justicia. Entonces, hermanos, yo quería reforzar aquí un poco que el aceite en la vasija es ganado por medio de la palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros tenemos que tener un aprecio por la palabra de Dios. Tenemos que tener un aprecio a la Biblia. Aquí tenemos el hablar de Dios para nosotros. Debemos apreciar, valorizar, disfrutar. La Biblia muestra aquellos animales limpios en Levítico 11. Usted debe estar recordando. Yo no voy a hablar de todos ahí, no voy a hablar de las aplicaciones. Solo quería reforzar de 2 tipos se aplican en esta cuestión de usted valorizar la palabra del Señor. Los animales limpios eran, por ejemplo, aquellos que rumiaban, aquellos que masticaban el alimento, luego caía para el estómago, y luego volvían nuevamente, y luego al estómago, y luego volvían nuevamente. Es una cuestión de rumiar, es una cuestión de digerir, saborear muy bien aquel alimento. Entonces, hermanos queridos, vamos a hablar un poco sobre, como habla Salmo 119, de qué manera el joven guardará y limpiará su camino. Usted que está asistiendo, está viendo este video, ¿de qué manera usted puede guardar su camino, limpiar su camino? Observando la palabra. Guardo en el corazón tus palabras para no pecar contra ti, y meditaré en tus mandamientos. Entonces aquí se muestra para nosotros. Entonces aquí se nos muestra cómo debe ser nuestra relación con la palabra de Dios. Nosotros debemos meditar en la palabra, nuestro orar y leer. Nosotros disfrutar una porción de la Biblia, y nosotros orar esa porción. Y nosotros orar, tener comunión con Dios, comer, masticar, remasticar. Es considerar atentamente la palabra de Dios. Digerirla con seriedad. Por ejemplo, si nosotros leemos este versículo, por ejemplo, si usted toma este versículo que dice aquí, que de mí se alimenta, por mí vivirá. Eso está en Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 57. Quien se alimenta de mí, por mí vivirá. Entonces, toma este versículo y comienza a orar, leer.
quien se alimenta de mí. Gracias, Señor, porque puedo alimentarme de ti. Señor, yo no quiero comer las cosas que están allá afuera, por lo que el mundo me ofrece. Pues lo máximo que puede ofrecerme es basura. Eso es lo que el mundo me ofrece, mas yo quiero alimentarme del Señor. Yo quiero alimentarme más del propio Señor, alimentarme de tu palabra. Señor, en este momento que yo voy a leer la Biblia, el alimento diario, algún libro de la editora, que yo pueda estar en comunión contigo y comiéndote, alimentándome de ti, trayendo tus elementos santos para dentro de mí. Entonces, hermano, cuando usted hace ese tipo de ejercicio, usted toma un versículo, quien de mí se alimenta, por mí vivirá. Usted transforma eso en su oración. Usted se está alimentando de la palabra de Dios. Continuando, Señor, yo quiero vivir por ti. Señor, yo no tengo fuerzas. Yo necesito de tu palabra. Yo quiero alimentarme de ti para tener fuerzas, para vivir por ti, Señor. Señor Jesús, yo entrego mi vida a ti. Quiero durante todo mi día estar recordándote a ti, Señor. ¿Perciben, hermanos? Entonces, esa es la manera de nosotros tomar la palabra, con espíritu y vida, para que esa palabra, como el hermano Pedro mostró en el mensaje pasado, aquí el camioncito, la palabra trae la fe, todo lo que creemos. Puede estar fuera de nosotros aún. No es nuestra realidad. Mas cuando disfrutamos del Señor en la palabra, ese camioncito que es la palabra, trae toda la realidad, todo lo que Dios es, todo lo que Él hizo, todo lo que Él tiene, para dentro de nosotros, santificándonos, transformándonos. ¿Perciben, hermanos? Ese es el camino de la transformación. Es tomar la palabra de Dios. Es comer la palabra de Dios. Aún voy a volver al ejemplo de los animales limpios, lo que ellos rumiaban, el alimento. Nosotros también rumiando la palabra, el alimento. También hay aquellos que volaban y comían semillas, la semilla de vida que está en la palabra. Una vez más, es comer la palabra. Un animal que vuela y es inmundo, come carroña. Los buitres comen carroña. Un animal limpio que vuela, come semillas de vida. Y nosotros somos como aquellos animales limpios que vuelan, que comen semillas de vida que están en la palabra. Entonces, hermanos, para ser llenos del Espíritu en nuestra vasija, nosotros necesitamos ser personas transformadas, como aquellas vírgenes prudentes que entraron para reinar con el novio, para ser parte de la fiesta, para ser parte de la fiesta del casamiento, de la boda del novio. Es necesario comer la palabra. Es muy importante. Guarde eso en su corazón, comer la palabra. Y luego después, rumiando un poco con el hermano André, vimos también que después de la parábola de las 10 vírgenes, se tiene la parábola de los talentos. Señor Jesús, hermanos, aplicando eso a esta conferencia, vamos a usar los talentos para ser aprobados por Dios, que nos confió el Evangelio. Y ese Evangelio, hermanos, yo toqué demasiado cuando los hermanos hablaron que se predicaba el Evangelio con palabras. Nosotros predicamos el Evangelio con palabras, practicamos el colportaje dinámico, orando por las personas, hablando con ellas, presentamos los libros espirituales, abastecemos a las personas con la literatura riquísima. Mas, hermanos, también se tiene la predicación del Evangelio con nuestro comportamiento. Mire, esto es demasiado interesante. Nosotros predicamos el Evangelio por medio de las palabras, mas también por medio de nuestro comportamiento, por medio de lo que las personas pueden ver, lo que nosotros hacemos. Eso está aún en 1 Tesalonicenses 1:5. Nuestro Evangelio no llegó a ustedes solamente en palabra, mas sobre todo en poder del Espíritu Santo, en poder en el Espíritu Santo, creyendo en el poder del Espíritu Santo que nos santifica. Este Evangelio tiene el poder de santificarnos. Y así, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Aquí mire, hermano, qué maravilloso. Pablo estaba predicando el Evangelio por medio del proceder de él. Quien veía a Pablo en su proceder, en su día a día, acababa incluso tornándose en un imitador de él. Pues la vida que tenía este hermano transpiraba el Evangelio, exhalaba ese Evangelio. No solo en palabras, mas también en comportamiento y actitudes. Entonces, hermanos, vamos y esperamos también que delante del Señor, que esa santificación que está ocurriendo en nosotros, que el hermano André Dong habló tanto en este mensaje, que pueda estar ocurriendo en nosotros, y que nosotros no seamos creyentes solamente de palabra, que hablan bien, que hablan bonito, mas sí que seamos creyentes, mediante los cuales el Evangelio pueda ser visto en nuestro proceder. Ese proceder puede ganar personas también.
nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares pueden quedar impresionados por nuestro testimonio. Y viendo nuestro vivir, viendo la manera en que nos comportamos, por ejemplo, una vez en una empresa, se estaba en una situación caótica y yo estaba calmado. Mas, ¿saben por qué yo estaba calmado? Porque yo estaba invocando el nombre del Señor. Y yo busqué al Señor en ese momento. Señor Jesús. Y vino un amigo, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo es que usted consigue tener calma en medio de esta situación desastrosa que nosotros estamos pasando? Yo hablé con él, le dije, no es mi voluntad ni mi fuerza, la fuerza está en Dios, la fuerza está en el Señor Jesús. Entonces, esas situaciones en el día a día pueden mostrar a las personas cómo es que el reino de Dios es justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Que ellos puedan ver eso, hermanos. Que más que palabras, las palabras también son importantes, mas nuestro proceder, nuestro testimonio, nuestro vivir, nuestro actuar, ahí que las personas puedan ver al Señor en nosotros, que sea visible en nosotros, y eso va a atraer a las personas. Yo creo en eso, hermanos. Y por fin, yo quería resaltar Hebreos 12:14, que dice así, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Nosotros queremos seguir la paz con todos. Nosotros queremos predicar el Evangelio a las personas. Nosotros creemos de que las personas, y queremos que ellas sean ganadas por medio de nuestro testimonio. Seguid la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie podrá ver a Dios. Aquí, hermanos, es una alerta para nosotros. Vamos a abrir nuestros ojos, que nosotros podamos ver un día al Señor cara a cara. Porque para que nosotros podamos ver un día al Señor cara a cara, el Señor necesita trabajar su naturaleza dentro de nosotros. Entonces vamos a creer en el poder del Evangelio. Vamos a creer en el poder de la palabra. Todo lo que está siendo hablado en esta conferencia, vamos a realmente buscarlo practicar. Quiero terminar leyendo el versículo que el hermano André también leyó en este mensaje. Apocalipsis 22, versículos 10 al 12. Un incentivo para nosotros. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Se va a tener injustos haciendo injusticia hasta la vuelta del Señor. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mas nosotros, hermanos, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Hermanos, la voluntad del Señor, con el título de este mensaje, es nuestra santificación. Entonces, Él viene pronto. Y el galardón con Él, para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos, que el Señor pueda realmente, que el Señor pueda hallar en nosotros esas personas que todos los días buscan ganar más de la santificación. Mas por favor, no piense que eso es una cuestión suya, que usted hace. No, es el poder del Evangelio. Cree en el poder de esta palabra que está oyendo en esta conferencia y conéctese al Señor. Permita que Él sea su cabeza. Ciertamente, Él va a santificarle y me va a santificar también. Jesús es el Señor. Amén.